Y si la verdadera revolución en África no es la caída de gobiernos, sino el despertar de todo un continente. ¿Por qué Occidente tiembla ante la mera posibilidad de una África unida y decidida a tomar el control de su destino? ¿Es el golpe de Estado la raíz del problema? ¿O existe algo mucho más profundo y antiguo que alimenta el miedo occidental? Escucha la voz encendida de Ibrahim Traoré. Nuestra patria o la muerte. No tememos morir, pero sí vivir un día más como esclavos. Ese fuego, que comenzó como un grito de rebeldía juvenil en las calles polvorientas de Ouagadougou, ahora arde intensamente en los pasillos dorados de la Unión Africana. Allí, por primera vez en décadas, el viejo y el nuevo poder africano encuentran puntos de encuentro. Paul Kagame, presidente de Ruanda y uno de los líderes más respetados del continente, ha conmocionado al mundo. En vez de condenar los levantamientos militares en Burkina Faso y Níger, Kagame rompió el guión diplomático. Los defendió ante Occidente, declaró que no son crímenes, sino la reacción inevitable a décadas de enfermedad que ha corroído África por dentro. Esta postura no es solo un gesto aislado, es un terremoto político. Kagame ha sacudido los cimientos del orden global, alineando por primera vez a una parte de la vieja guardia africana con los nuevos líderes revolucionarios. Occidente observa con pánico cómo Francia, Estados Unidos y otras potencias ven amenazados sus intereses históricos, recursos africanos baratos, rutas de comercio estables, zonas de influencia geopolítica. Imagina el impacto. Si esta alianza inesperada se consolida, el mundo entero sentirá el golpe. Se acabaría el acceso fácil a minerales, petróleo y tierras raras. Los precios de la electrónica, los automóviles eléctricos, la energía y las joyas subirían en todas partes. El equilibrio al que Europa y Norteamérica están acostumbrados podría desmoronarse en cuestión de meses. Aquí surge la pregunta incómoda. ¿El verdadero temor está en la caída de la democracia o en el riesgo de perder el control de África y su riqueza? Si ignoramos este cambio, no entenderemos por qué el mundo, tal como lo conocemos, está a punto de transformarse para siempre. Para captar la magnitud de esta revolución, dejemos de lado los discursos oficiales y los salones climatizados. Entremos en la vida real africana. Ahí, lejos de los titulares internacionales, se juega el verdadero futuro del continente. Imagina abrir los ojos cada día con una sola meta: sobrevivir, día tras día. Así transcurre la vida de Musa, campesino en Burkina Faso. Su mundo es tierra agrietada, lluvias que nunca llegan, y una familia que depende de su esfuerzo, aunque nunca haya certeza de la próxima comida. No existen carreteras pavimentadas que unan su aldea al resto del país. Solo caminos de polvo interminable y un silencio pesado que habla de abandono. Si una de sus hijas enferma, Musa camina durante horas bajo un sol implacable para alcanzar una clínica sin medicinas, donde la única enfermera, agotada, le pide que rece porque los suministros jamás llegan. Este no es un caso aislado. En Malí, en el Chad, en la República Centroafricana, millones de familias viven la misma rutina. La lucha diaria por sobrevivir, la incertidumbre constante. En la radio, Musa escucha que vive bajo una democracia, que su país recibe millones en ayuda internacional, que se firman acuerdos y tratados con el extranjero. En la televisión, los políticos lucen trajes impecables y viajan en automóviles cuyo precio supera lo que todo su pueblo ganará en una vida entera. Prometen desarrollo y bienestar, pero para Musa nada cambia. Su hija sigue con fiebre y el hambre no se marcha. La desconexión es absoluta. La élite política celebra acuerdos y cumbres en hoteles de lujo, mientras el pueblo apenas sobrevive. La democracia que anuncian es solo un decorado. Los millones en ayuda internacional se evaporan en corrupción, burocracia y proyectos fantasmas, y la vida de la gente común permanece igual, o incluso peor. Este fenómeno no es nuevo. En los años posteriores a la independencia de muchos países africanos, las promesas de desarrollo se repitieron una y otra vez. Pero según informes de organismos internacionales, más del 80% de los fondos de ayuda para África nunca llegan a quienes más lo necesitan.
se pierden por el camino. Sueldos inflados, consultorías, intermediarios, comisiones ocultas. La corrupción se ha convertido en una segunda piel del sistema político. Creer en promesas vacías tiene un precio devastador. Millones condenados a una existencia de miseria y desesperanza. Cada elección repite el mismo ciclo. Discursos grandilocuentes, fiestas en la capital, pero ningún cambio verdadero para quienes más lo necesitan. Sin embargo, cuando la esperanza muere, pueden hacer algo aún más potente. La rabia, y con ella, el primer impulso de cambio. Esa rabia comienza a extenderse más allá de las aldeas, arrastrando consigo a jóvenes, soldados y líderes cansados del engaño. En las calles y en los cuarteles, el silencio se convierte en murmullos de rebelión. ¿Por qué multitudes celebran cuando cae un gobierno que aún se llama democrático? Es una pregunta que parece absurda desde fuera, pero esa imagen revela una verdad incómoda. Los golpes militares no aparecen de la nada, ni son simples asaltos a la democracia. Son la respuesta acumulada tras años de traición y abandono por parte de quienes juraron gobernar para el pueblo. El golpe de Estado es el síntoma visible, no la enfermedad. Tras cada uniforme hay décadas de corrupción, presidentes que se aferran al poder y una distancia abismal entre lo prometido y lo vivido. Cuando el contrato social se descompone, la fiebre del cambio estalla. La gente, agotada, opta por medidas extremas. Imagina al contratista que pagas año tras año para arreglar el techo de tu casa. El techo sigue goteando, pero el contratista se enriquece a tu costa. ¿Seguirías pagando solo porque hay un contrato firmado? Por supuesto que no. Lo despedirías sin dudar. Así, muchos pueblos africanos sienten no solo el derecho, sino la obligación de despedir a líderes que fallaron y se sirvieron del poder, dejando a la mayoría en el olvido. Este fenómeno tiene paralelos históricos en otras partes del mundo. En América Latina, durante el siglo XX, varios países experimentaron golpes militares que, aunque condenables por sus métodos, nacieron a menudo de una desesperación ante la corrupción y la ineficacia de los gobiernos civiles. En Asia, la caída del régimen de Suharto en Indonesia fue precedida por años de hartazgo social ante la concentración de la riqueza y el abuso de poder. Un factor apenas discutido es la doble moral occidental. Durante generaciones, potencias extranjeras aplaudieron a dictadores y gobiernos corruptos mientras aseguraran contratos mineros, petróleo barato y estabilidad para las grandes empresas. Mientras el dinero fluyera hacia París, Londres o Washington, el sufrimiento africano era ignorado. Por eso, cuando un régimen corrupto cae y las calles se llenan de aplausos, lo que domina es la esperanza, no el miedo. Esa celebración popular no es simple euforia, es un reclamo de justicia largamente negado. Para millones en África, un golpe equivale a la promesa de que, aunque solo sea por un instante, los ladrones han sido expulsados del poder. Defender sistemas podridos solo porque visten la bandera de la democracia perpetúa el dolor y niega la dignidad. El mundo se resiste a aceptar esta lección, porque hacerlo implicaría reconocer décadas de complicidad y fracaso compartido. Pero, ¿quién se beneficia realmente cuando el orden antiguo se tambalea? El costo y la oportunidad de este despertar africano van mucho más allá de las fronteras del continente. ¿Siempre hay un interés extranjero tras cada dictador africano? La verdad es más incómoda de lo que muchos en Occidente admiten. Examinemos la llamada mentira del cobalto. Mientras millones de africanos sobreviven con menos de $2 al día, sus suelos esconden montañas de cobalto, oro, litio y coltán. Pero la riqueza no se queda en casa. Multinacionales, amparadas por pactos oscuros, extraen estos recursos y, a cambio, reciben silencio diplomático ante fraudes, represión y saqueo. El Congo es el ejemplo más brutal. Elecciones amañadas y gobiernos títeres viajan a París y Washington en busca de legitimidad, siempre que el flujo mineral no se detenga. Los titulares prometen democracia, pero tras bastidores corren contratos multimillonarios, cuentas en Suiza
y mansiones en Londres. Todo mientras el pueblo congoleño paga con miseria el precio del expolio. Para ponerlo en perspectiva, en la República Democrática del Congo, el 70% del cobalto mundial se extrae en condiciones precarias. Las empresas tecnológicas más grandes del planeta, como las que fabrican teléfonos inteligentes y automóviles eléctricos, dependen de este suministro para sus productos. Sin embargo, casi ningún beneficio de esa riqueza termina en las escuelas, hospitales o carreteras congoleñas. África es el continente más rico en recursos, pero el más pobre del planeta. Esta paradoja no es fruto del azar, sino de un sistema global diseñado para drenar su riqueza. El oro, el petróleo y los minerales africanos viajan por rutas invisibles, de la mina al puerto, del barco al Banco Europeo. Al final, hospitales y escuelas africanas se desmoronan mientras en Occidente crecen las fortunas. Aquí está el verdadero pánico. ¿Qué sucede si África despierta y se une? Si los países africanos negocian sus riquezas unidos, el mundo entero temblará. Imaginen una alianza africana que controle el precio del uranio o el cobalto, como la OPEP hizo con el petróleo. El monopolio del dólar y la estabilidad económica global colgarían de un hilo. Occidente teme ese cambio de tablero. No solo por ética, sería un sismo económico. Los precios subirían, la inflación sería inevitable y el poder de negociación occidental se evaporaría. Para África, en cambio, sería una oportunidad histórica de justicia, dignidad y renacimiento. El fin del colonialismo moderno. Un ejemplo histórico nos ayuda a entender mejor este temor. En los años 70, la creación de la OPEP permitió a los países árabes controlar el precio del petróleo. De la noche a la mañana, Occidente perdió el control de un recurso esencial y enfrentó crisis energéticas, inflación y recesión. Si África logra algo similar con sus recursos estratégicos, el impacto sería global y profundo. Frente a este horizonte, la pregunta ya no es si África puede cambiar su destino, sino cuándo y cómo lo hará. Cuando los viejos métodos de control ya no sirven, el tablero geopolítico mundial se resquebraja. Pero, ¿cómo podría empezar esa transformación? Los primeros temblores ya se sienten en los golpes militares y en nuevos líderes que desafían el statu quo. El miedo ha caído. Ahora la pregunta verdadera es, ¿qué hacemos con la libertad conquistada a pulso? La era de la obediencia ciega en África ha terminado. Los pueblos han despertado y rechazan tanto la sumisión interna como la imposición extranjera. La juventud, conectada y desinhibida, es ahora la mayor amenaza para cualquier sistema corrupto, porque ya no teme perderlo todo. Paul Kagame lanzó una advertencia que atraviesa fronteras. Ni la Constitución ni la supuesta protección de Occidente salvarán a quienes traicionan a su gente. No basta con esconderse tras leyes o tratados mientras el pueblo sufre hambre, injusticia y abandono. Los días de la impunidad, disfrazada de legalidad, están contados. El mensaje es ineludible. Si los nuevos líderes que ascienden tras un golpe de Estado repiten los viejos errores, también serán derribados. El ciclo de golpes no se rompe cambiando rostros, sino cambiando sistemas. Solo gobernanza transparente, compromiso real y justicia pueden romper la cadena de traiciones. Para África, la lección es dura pero imprescindible. Nadie la rescatará desde fuera. El único camino hacia la soberanía y el bienestar es exigir cuentas a toda autoridad, sin importar uniforme, discurso o bandera. Cada ciudadano tiene el poder y el deber de reclamar justicia y resultados duraderos. En la historia contemporánea, existen ejemplos de pueblos que tomaron el control de su destino. Corea del Sur, tras décadas de autoritarismo y pobreza, apostó por la educación, la tecnología y la transparencia, logrando en menos de medio siglo convertirse en una potencia industrial. Botsuana, pese a ser uno de los países más pobres tras su independencia, se transformó en un ejemplo de gestión honesta de los recursos minerales, priorizando la educación y la salud pública. Occidente, por su parte, enfrenta una verdad incómoda.
Ya no basta con respaldar a ladrones que firman contratos favorables. Si aspira a mantener alguna relación con África, deberá negociar de igual a igual y respetar la voluntad popular. El paternalismo y el saqueo están siendo enterrados, grano a grano, por una generación que no teme ni al poder ni a la muerte. Pero el riesgo, para todos, es inmenso. Si este momento histórico fracasa, el precio será más caos, más violencia y una grieta de desconfianza aún más profunda. Sin embargo, si africanos y aliados aprovechan la oportunidad, puede surgir una África nueva, soberana, unida y capaz de inspirar un mundo más justo. Veamos algunos pasos prácticos que pueden acelerar esta transformación. Primero, la creación de instituciones verdaderamente independientes, capaces de fiscalizar al poder sin miedo a represalias. Segundo, la inversión masiva en educación, ciencia y tecnología, para garantizar que el talento africano deje de emigrar y comience a construir el futuro desde casa. Tercero, la unión regional, bloques económicos capaces de negociar en igualdad de condiciones con los gigantes globales, al estilo de la Unión Europea. En la práctica, esto significa exigir transparencia total en los contratos de recursos naturales. Que cada acuerdo firmado sea público, revisado por la sociedad civil y sujeto a auditorías internacionales. Significa también invertir en infraestructura básica, carreteras, hospitales, escuelas, energía limpia. Y sobre todo, garantizar que las voces de mujeres, jóvenes y comunidades marginadas tengan representación real en la toma de decisiones. La batalla por el destino de África apenas comienza. Las próximas decisiones determinarán si el continente se convierte en faro de esperanza o campo de nuevas batallas. ¿De qué lado de la historia estarás cuando el gigante africano despierte? No es solo el destino de África lo que está en juego. Es el futuro de todo el planeta. Los vientos de cambio cruzan océanos, y cada postura, apoyar el despertar o ignorarlo, tiene consecuencias reales, inmediatas y profundas. El expolio de África no es una cifra lejana. Vive en la electricidad que ilumina nuestras casas, en el oro de nuestros teléfonos, en el cacao de cada desayuno. Occidente señala dictaduras con una mano y aplaude con la otra cuando le conviene. Esa hipocresía es el espejo en que debemos mirarnos hoy. ¿Seremos cómplices del saqueo o tendremos el valor de alzar la voz por justicia? La indiferencia legitima un sistema que roba a millones y perpetúa la desigualdad. Callar es ser parte del problema. Denunciar la injusticia es el primer paso hacia un mundo diferente. Musa, el padre que resiste día tras día en Burkina Faso, no es solo una víctima. Es el símbolo de una dignidad que se niega a vivir de rodillas. Cuando África se une y exige el control de su riqueza, nos obliga a preguntarnos, ¿quién se beneficia realmente del orden actual y a quiénes condenamos al olvido? La neutralidad es imposible. El futuro exige coraje y claridad. Si apoyamos la Unión Africana y desenmascaramos la hipocresía global, podemos impulsar un orden mundial más justo. Pero si miramos hacia otro lado, pronto seremos testigos y responsables de un mundo aún más desigual, donde la dignidad de millones es sacrificada por los intereses de unos pocos. La pregunta final es simple, pero urgente. ¿Serás parte del cambio o del silencio? La historia no espera. Cuando el gigante africano despierte de verdad, todos sentiremos el temblor bajo nuestros pies. Suscríbete, comparte y haz que tu voz cuente. Porque hoy, el futuro de África es también el nuestro.